Les presentamos a nuestra pequeñita, nos acompaña. Saluda, Isabela. Diles hola. Diles hola. ¿Vas a ir con los niños, mam? Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Venimos de un campamento de matrimonios. ¿Ya están aquí los matrimonios que fueron? ¿Dónde están? ¿De este lado? La verdad es que la pasamos muy bien, muy bien. Si tú no has ido al campamento de matrimonios, tienes que ir. Es algo muy bueno para poder edificar un matrimonio. Si no has ido, ve, ¿verdad? No hace tanto frío, ya sabemos que el pastor Fabricio es muy friolento, ¿verdad? No hace tanto frío, honestamente, ¿verdad? El pastor Fabricio llevaba bufanda y gorro. Cuando yo llegué aquí a Vallarta y lo vi que llevaba bufanda y gorro, yo me asusté porque nomás traía esta de Guadalajara. Yo dije, pero llegué allá y me la tuve que quitar porque estaba haciendo calor. Qué bueno que nos cantó el pastor Fabricio. Siempre extrañamos su voz. La verdad es que es un honor escucharlo. Pues vamos a comenzar con la palabra, ¿sí? La atmósfera está muy buena. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Dios es bueno. Sí. Dios es asombroso. Tú necesitas siempre venir con asombro a su presencia. Nunca permitas que algo te lleve a la rutina de pensar que Dios siempre es lo mismo. Si tienes la oportunidad de leer Profundo Amor, se trata de eso, de que en Dios siempre hay más. Sí. Puedes voltear con el que está a tu lado y dile, hay más. ¿Okay? ¿Y por qué no cierras tus ojos un momento? Yo sé que el amor de Dios va a estarte ministrando de maneras que ni siquiera habías imaginado. Honramos tu persona, Espíritu Santo. Ora, mi amor. Gracias, papá. Así con tus ojos cerrados, toma paz un momento. La presencia de Dios está aquí. Gracias, papá. Espíritu Santo, hemos venido para escucharte a ti, porque solo tú tienes estas palabras de vida eterna. Hemos venido a buscar un encuentro nuevo contigo, papá. Papá, disponemos nuestra mente y nuestro corazón, las sometemos a ti y las disponemos a escuchar tu palabra, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Qué te parece si me acompañas al libro de Mateo, por favor? Y vamos a leer en el capítulo 17. Y vamos a hablar de algo muy interesante, que la vida en Dios se vive a través de ella, y es fe. ¿Puedes decir esto conmigo? Fe. Pero ¿cuántas veces de repente te has topado, tanto en tu vida, en ciertos momentos, o con gente que quiere creer, pero a veces como si pareciera que faltara algo? Y es que lo que sucede con la fe es que tú necesitas concluir que la fe es una certeza. Di esto conmigo, es una certeza. Entonces no es una posibilidad, no es una probabilidad, se trata de estar seguros de algo. Entonces el punto es, ¿cómo es que llegamos a estar seguros? Ahorita Diego va a hablar la importancia de esto, de que nuestra mente se renueve. Pero me llama mucho la atención en este pasaje cuando Jesús toca respecto a la fe. Y acompáñame a leer en el 17:14. Fíjate, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Ya están ahí? Okay. Supongo que aquí todos traen su Biblia, ¿verdad?
A ver, levanta tu Biblia, aunque sea electrónica, pero levántala. ¿Okay? Algo que creemos en este tiempo es que Dios está levantando una generación que conoce los principios, que aplica principios, porque la Biblia está llena de principios. Amén. Funcionan. Hay cosas que te vas a dar cuenta que no se trata de orar. Hay gente que dice, oye, ora por mí para que yo pueda perdonar. No, yo no voy a orar por ti por eso. Solo necesitas aplicar un principio. Y la Biblia dice, perdona. Entonces solo aplícalo. Voltea con el que está a tu lado y dile, solo aplica un principio. Amén. Entonces así es, la Biblia funciona. Ahora, sigamos leyendo ahí. Dice que llegó este señor, traía a su hijo, era lunático, y dijo, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿y qué es lo primero que menciona? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca ¿qué? Fe. Ahora, pero sucede que cuando leemos en nuestro español, cada vez que tú lees algo que es poco, ¿qué se te viene a la mente? Cantidad, ¿verdad? Algo que es poco, diminuto, cantidad. Pero el vocablo que es utilizado aquí no tiene nada que ver con cantidad. La gente piensa que la vida, dice, no, es que no tuve la suficiente fe. La palabra de Dios es muy clara y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate. O le dirías a este árbol que se desarraigue y que se vaya a otro lado. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces no tiene que ver con cantidad. No hay fe que no funcione, pero sí hay fe que no se activa. ¿Alguien lo está recibiendo? Entonces, fe es el estilo de vida del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces, fe no es una probabilidad de a ver si me va a ir bien en la vida. Fe es una certeza de que Cristo conquistó la victoria y me la transfirió. Entonces, yo vivo no a partir de lo que yo puedo producir, sino vivo a partir de lo que alguien más ha producido. Cuando tú te das cuenta que nunca se ha tratado de lo que tú puedes hacer, la Biblia siempre se ha tratado de herencia. En Adán heredamos derrota, pero en Cristo heredamos victoria. Entonces siempre se ha tratado de vivir a partir de los logros de alguien más. Entonces la fe es estar seguro de que esto ya ha sucedido. Ahora, me llama mucho la atención porque el vocablo, si tú subrayas la palabra poca, viene de un vocablo griego que es oligos. No sé griego ni hebreo, ¿verdad? Usamos algunas herramientas, entonces no sé si la pronunciación es la correcta. Pero este vocablo tiene que ver con algo diminuto, pero con respecto al tiempo. O una de sus connotaciones exactas sería breve. Entonces la razón por la que no experimentaron la manifestación de libertad en ese chico, ellos siendo el instrumento, fue porque su fe fue breve. Di eso conmigo, ouch. El problema de mucho creyente es que comienza a mezclar fe con tiempo. Tú oras en la mañana, Señor, que hoy sea un buen día, y llegas en la noche y parece que no fue un buen día. Entonces volteas a ver el reloj y dices, pues qué onda, yo oré, yo declaré, yo hablé la palabra, ¿dónde está? Mezclaste fe con tiempo. Porque cuando se ha tratado que nuestra temporada define lo que vamos a creer. Fe no tiene que ver ni siquiera con lo que siento, fe tiene que ver con lo que alguien ya hizo. Entonces Jesús estaba confrontando y les dijo, usen la fe, pero no la mezclen con el tiempo. Necesitan ser constantes, porque con fe y paciencia se disfruta la herencia, se palpa, ya eres heredero, esa es tu identidad. Pero la fe es lo que Dios te ha entregado para tomarla, para poseerla.
¿Alguien lo está recibiendo aquí? Ahora, en el caminar va a haber muchas cosas que van a querer desenfocarte. Que tú vivas viendo el reloj. Digas, no, es que yo ya tengo que pagar a las 12. Yo te hago esta pregunta. ¿Y si no hubiera el pago para ese momento, Dios deja de ser tu proveedor? No. Tú necesitas caminar con tales certezas que el tiempo no altere lo que tú vas a creer o no creer. Porque el problema es cuando si en el reino todo se activa una voz, lo que el tiempo quiere hacer es que tú cambies tu declaración. Y en lugar de permanecer firme en lo que Dios ha hablado, volteas a ver el reloj y dices, no funciona. Y entonces tú como rey activaste tu voz, pero no está produciendo lo que necesita producir. Vuelve a decir conmigo esto, fe es una certeza. Ahora me encanta la fe porque ni siquiera es algo que viene de ti. Si vamos por favor a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice en la parte final, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿quién te ha entregado esta fe? Dios. Entonces, voltea con el que está a tu lado y dile, esta fe funciona. Entonces, la pregunta es, ¿la estás usando? Porque vuelvo a decirte esto, no hay fe que no funcione, pero sí hay fe que no se activa. Yo recuerdo que cuando, si nos has llegado a escuchar mi hija está por cumplir 4 años, y cuando ella nació, sucedieron algunas cosas. Mi hija salió bien, lloró bien, pero de repente, porque el parto ya se había pasado, mi matriz estaba calcificando, mi hija no podía respirar por sí sola. Entonces recuerdo que yo por la anestesia como me quedé dormida, pero cuando yo desperté, el primer rostro que vi al despertar fue el de mi esposo, pero sabía que había estado llorando y sabía que su rostro estaba desencajado y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, arriba en el cuarto te platico. Para no hacerte el cuento largo, mi hija estaba ya con un diagnóstico de al menos estar 30 días en terapia intensiva y a partir de ahí. Entonces no solo era tema de su salud, había tema económico. El aparato al que le iban a conectar costaba alrededor de 100,000 pesos por día y no teníamos seguro de gastos médicos. Entonces eran muchas cosas, pero en medio de ese proceso Dios siempre está presente. Tú necesitas saber, tú no debes de preocuparte por el proceso. Tú necesitas concluir que si pasas por cualquier proceso, Dios está contigo. Entonces tu enfoque no está en lo que está sucediendo, tu enfoque requiere estar en aquel que es poderoso. Entonces recuerdo que en ese día una de las visiones que Dios nos puso fue que mi esposo nos veía salir. Ya ves que cuando sales de cualquier procedimiento, la regla de un hospital es que te sacan en silla de ruedas a la puerta. Entonces él veía que nos sacaban, pero veía a Isabela en mis brazos. Y entonces lo que un diagnóstico decía que mínimo 30 días ella iba a estar en el hospital, ella fue dada de alta conmigo el tercer día. El tercer día. ¿Le podemos dar un aplauso a Dios? Pero lo importante aquí es que no mezcles fe con tiempo. Sé constante de principio a fin. Uno de los tips que te puedo dar es rodéate de personas que te hagan estirar tu fe. Nosotros algo que les decíamos a la gente que llegaba, si vas a hablar mal, no, te amamos con todo nuestro corazón, pero no eres bienvenido en este momento. Porque sabemos el poder de las palabras. Y eso quería contaminar lo que estábamos nosotros decidiendo abrazar. Y no podíamos permitir
un pensamiento en nuestra mente que no estuviera en la mente de Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Estoy seguro que muchos tienen testimonios aquí de Dios. Para mí, voy a hacer como un paréntesis. Es un honor predicar con mi esposa. Si tú la escuchas a ella, es el corazón de Dios hablando. Es impresionante lo que ella aporta. Yo les decía en el campamento, Isabel escucha cuando Dios entra. Ella escucha los pasos de Dios. Y siempre, también les platicaba en el campamento que me preguntaban, oye Diego, ¿y cómo le haces para aprender la Biblia? Y yo le dije, bien fácil, cásate con la maestra. ¿Verdad? Pero pues ella ya está casada, entonces tienes que buscar otra maestra. Qué interesante la fe. El proceso que vivimos con mi hija fue una victoria que definitivamente no vino de Dios este proceso, pero Dios estuvo metido, ¿verdad? Para fortalecernos, para empujarnos, para seguir caminando. Y esto es muy importante. Te quiero yo hablar un poquito de lo que es el padre de la fe, de Abraham. Te quiero platicar primero un ejemplo que sucedió en una universidad en Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos había un preso, y este preso pues le dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer un experimento, pero pues si tú estás dispuesto a hacerlo y pasas la prueba de este experimento, quedas libre. Si no pasas la prueba, pues te vas a morir o pues ya no hay de otra, ¿verdad? Ya no puedes quedar libre, ya muerto. Y entonces él dice, bueno, estoy dispuesto. ¿Cuál es el experimento? Y él dice, muy sencillo. Vamos a abrirte un pedacito de una vena en esta parte de la mano y va a ir cayendo tu sangre. Y entonces dijo, ok, vamos a hacerlo. Me voy a sentar poquito, ¿está bien? Y entonces empezó el experimento. Sentaron al preso, le abrieron un poquito, le hicieron como una raspada y entonces le extendieron su mano. Él en una silla sentado, por abajo de su mano, sin que él se diera cuenta, pusieron una manguera pequeña y delgadita. En la parte de abajo se escuchaba cómo caían las gotas. Y entonces empezaron a caer las gotas, ¿verdad? Empezaron cada vez pues más rápido, empezaron a caer. Y después, mira, aquí hasta tenemos efectos de sonido. No, hombre, de veras que nunca me ha pasado esto en una iglesia. Teatro Vallarta. Y entonces está sentado este preso, y conforme va pasando el tiempo, la gota va cayendo más lento, la de la manguera. Él nunca se dio cuenta que había una manguera debajo de su mano. Cuando el preso dejó de escuchar que caía la gota, le dio un paro y cayó muerto. Él nunca se desangró, pero la manera en la que pensaba lo llevó a morir. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Esto dice Santiago 2:17. Dice, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, honestamente te estás engañando a ti mismo.
porque la fe sin obras es muerta. Tú puedes decirme que Dios es tu proveedor, que tienes fe en que Dios proveerá, pero si no diezmas, honestamente te estás engañando porque no tienes fe. Tú puedes decirme que Dios es tu sanador, pero si no te paras de tu lecho y andas, te estás engañando porque no tienes fe, tienes esperanza. Y el reino no funciona para los hijos a través de la esperanza, funciona a través de la fe. Ahora, quiero platicarte lo que le sucedió al padre de la fe. Estaba Abraham, Dios lo llama y le dice: Abraham, yo estoy dispuesto a convertirte en una gran nación. Estoy dispuesto a tomarte a ti y a tus generaciones y no solamente a cambiar tu estado económico. Estoy dispuesto a que seas una fuerza de economía que cambie esta nación. Solo te pido 3 cosas. Quiero leerte Génesis capítulo 12. Dice en el 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Esto es muy importante. Si puedes anotar, estaría muy bien que lo hicieras. La primera indicación que le dice: vete de tu tierra. La segunda, de tu parentela. Y la tercera, de la casa de tu padre. Ahora, lo primero que le dice es: vete de tu tierra. Cuando le dice vete de tu tierra, la tierra representa el contexto en el que crecemos. Te quiero decir algo, el contexto es muy importante porque define muchas veces la manera en la que yo pienso. El contexto en el que crecemos pone límites siempre. No importa si crecimos en un contexto donde había mucha economía o donde había poca economía, donde había abundancia o donde había escasez. Porque siempre el contexto pone un límite. Tú sueñas de acuerdo a lo que viste en la casa donde creciste. Tú sueñas de acuerdo al contexto donde creciste. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, yo estoy dispuesto a cambiar tus generaciones. Solo lo único que te pido es que salgas del contexto donde creciste. La segunda cosa que le pide: vete de tu parentela. Tú eres el resultado de las 5 personas con las que más convives. Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, necesitas dejar personas que siempre te estancan a pensar como piensas. Te quiero dar un principio. La gente siempre te propone lo que tu identidad les permite. Siempre yo les digo en la congregación de Fe y Gracia: ¿quién honestamente se animaría a acercarse con la pastora Marcela y decirle: pastora, fíjese que traigo por ahí un negocio chueco, ¿cómo ve? Nos asociamos. ¿Sabes quién se anima de la iglesia? Nadie. ¿Por qué? Por la identidad que la pastora Marcela proyecta. Entonces, si la gente viene y te cuenta chismes, no es porque te tengan mucha confianza. Es porque tal vez te ves como un chismoso. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que Fabricio ya no se me acerca a platicarme nada. Ya no se me acerca para nada. Entonces, esto es muy importante, familia. Es muy importante porque Dios le dice a Abraham: Abraham,
Sal del contexto en el que creciste. No importa si tienes 100 pesos en la cuenta, no importa si tienes $1,000,000 en la cuenta. Sigue siendo un límite para lo que yo quiero hacer en tu vida. Porque tú planeas en base a lo que tienes, en base al contexto en el que creciste. Y la segunda que le dice, rompe con las conexiones que son tus límites. Tú tienes que ser honesto contigo y decir, ¿sabes qué? La verdad es que esta amistad que hoy tengo no me está empujando hacia donde Dios me quiere llevar. Lo tercero que Dios le dice, deja la casa de tu padre. La casa de tu padre representa estructuras mentales con las que tú creciste. ¿Cómo haces negocios? Como viste tal vez que tu papá los hacía. Como has visto que tal persona los hacía. ¿Cómo tratas a tu esposa? Como viste que tu papá trataba a tu mamá. ¿Cómo tratas a tus hijos? Como viste que tu papá te trataba a ti. Entonces Dios le dice a Abraham, yo estoy dispuesto a tomarte a ti y a todas tus generaciones y convertirte en una potencia mundial. Solamente sal de tu contexto. Deja de pensar como piensas que deben de hacer las cosas y rompe conexiones que te están limitando. Abraham decide, ok Dios, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí voy a salir de este contexto. Voy a dejar de pensar como de acuerdo al contexto donde crecí. Ya no me voy a ver como una persona pobre. Ahora me voy a ver como una persona que tú has bendecido. Pero no solo esto. Voy a tomar una decisión, voy a ser honesto conmigo y voy a hacer a un lado estas amistades que me están frenando. Y no solo esto, también voy a dejar de pensar de hacer las cosas a mi manera. Y entonces sale Abraham y viene una segunda indicación. Le dice, Abraham, vete hacia aquella tierra. Y Abraham se va. Pero comete algo Abraham. Se lleva a Lot, a su sobrino. Y después dice que pasa el tiempo y Abraham y Lot comienzan a prosperar impresionantemente, a tal punto que ya no cabían donde estaban. Y entonces dice que hasta que se separan Lot y Abraham, viene una tercera indicación de parte de Dios para Abraham. Porque cuando obedeces la primera indicación viene la segunda. Y hasta que obedeces la segunda viene la tercera. Mientras no obedezcas la primera, no vendrá una segunda. Tal vez hoy en tu vida te sientes estancado. Porque hace 5 años Dios te dijo perdona y tú dijiste no. Mientras no obedezcas una segunda indicación, no vendrá una tercera. Ahora, está parado Abraham y Lot, y entonces empiezan a prosperar tanto que dice, Abraham, ¿sabes qué? Estamos creciendo tanto, necesitamos separarnos. Y Abraham le dice a Lot, Lot, tú escoge a dónde te quieres ir. Tú elige a dónde te quieres ir, Lot. Y entonces dice que Lot levanta la mirada, ve el mejor lugar y dice, ¿sabes qué, Abraham? Pues se ve mejor para allá. Allá se ve que hay un río, se ve que hay agua, se ve que hay pasto y pues honestamente yo tengo ganado, me voy a terminar yendo para allá. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué Abraham dejó que Lot escogiera primero? En este punto,
Abraham no solamente había sido bendecido, Abraham era la bendición. No solamente había concluido que Dios lo había bendecido. En este punto, Abraham había concluido que él era la bendición. Entonces, por eso es que le dijo a Lot: mira, Lot, si te vas a la izquierda y yo me voy a la derecha, no me importa si este lugar es un desierto, porque la bendición, que soy yo mismo, tiene la capacidad de convertir el desierto en un valle fértil. Mira, Abraham, no importa si yo me meto en esta familia donde hay problemas, porque yo soy la bendición y la familia tiene la orden de parte de Dios de restaurarse, porque la bendición, no solamente estoy bendecido, la bendición se metió en esta familia. No solamente hemos sido bendecidos, tú eres la bendición. El padre de la fe tuvo que tener obras. Tú necesitas obras. ¿Crees que Dios te llamó a los negocios? Emprende un negocio. ¿Crees que Dios te llamó a edificar una familia? Comienza a sacar, ¿verdad?, a tu esposa al cine. Necesitas obras, familia. Obras de fe que sellen que realmente estás creyendo. Cambia el contexto, deja el contexto en el que creciste, rompe las conexiones que te estancan y deja de pensar que a tu manera se hacen las cosas. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Wow. El punto muchas veces es que hay creyentes estacionados en la puerta de esperanza. Y Dios te ha llamado a ti a ser esperanza para esta sociedad, pero a caminar por fe. Porque la fe siempre implica una acción. Yo recuerdo que cuando Dios me habló respecto a escribir un libro, fue hace 6 años. Yo comencé a escribir el libro hace 4 años. Y lo publiqué hace 3 semanas. ¿Cuántos cargan aquí una palabra profética de parte de Dios? Que Dios te ha hablado de algo, negocios, de algo. Tú necesitas, si solo la estás cargando y no hay una acción, tú te emocionaste, pero no estás caminando usando la fe. Necesitas decirle a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? A lo mejor Dios te está llamando a escribir música. A lo mejor Dios te está llamando a ser un reformador en la educación. A lo mejor, joven, Dios te está llamando a innovar, a crear, pero no quieres estudiar. Tu obra de fe necesita prepararte, porque eso te va a llevar al siguiente paso. La palabra profética no se va a cumplir de manera mágica. La palabra profética se cumple cuando tú decides decirle sí a Dios. Y un sí representa obediencia. Porque obediencia te va a llevar a donde tu razón no puede hacerlo. Dios no te llama a preocuparte por el dinero. Dios no te llama a ver cómo le vas a hacer. Dios solamente te dice, sigue mi dirección. Y Él ha puesto sus pasos por tu caminar. Amén. Entonces, pídele al Espíritu Santo, ¿qué me estás llamando a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y camina conforme a eso. ¿Lo estás recibiendo? Voltea con el que está a tu lado y dile, fuimos llamados a vivir por fe. Fe. Amén. Sí. Cuando estábamos ayer orando, Isael y yo, y decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué quieres hablar, Dios?
Al principio yo le dije a Isabel, bueno, pues iba a tocar yo otra parte, pero sentí en mi corazón que Dios estaba empujando a hablar esta parte de Abraham, cuando les dice sal. Lo que creo que está sucediendo con esta casa es que Dios más bien empezó hace algunos años ya a romper el contexto, a expandir, porque lo que hizo con Abraham fue que Abraham estaba muy bien. Y yo me acuerdo de usted, pastor, que yo platicando con usted en una junta de pastores, usted me dijo que usted estaba muy bien. Y sin embargo usted decidió tomar el paso de fe y decidió salir y creerle a Dios. Yo lo que creo es que Dios está haciendo esto en esta casa, porque usted decidió dejar su tierra, su parentela, su contexto y decidió creerle a Dios. Después de eso, Dios comenzó y tomó a Abraham y lo llevó a bendecir hasta 1000 generaciones. Hoy nosotros podemos disfrutar la bendición porque hubo un hombre que se levantó llamado Abraham y le dijo a Dios, yo te creo. Tú eres una casa que ha sido bendecida porque tu pastor decidió salir del contexto, romper conexiones que no le edificaban y dejar la tierra, que era una tierra tal vez cómoda, para creer por algo más, porque Él te estaba viendo a ti y estaba viendo tus generaciones. Dios está tomando a esta casa, yo siento en mi corazón, y los está llevando a algo más grande que su propia vida. Tú necesitas incluirte en esta casa. Tú necesitas tomar la visión y hacerla uno contigo. Porque Dios te metió aquí. Dios es fiel. Él no falla. ¿Sabes que Dios jamás ha perdido una batalla? Una sola. Si Él te dijo que te va a librar de esa enfermedad, no es que Dios se esté esforzando por hacerlo, es que Él lo hizo en el sacrificio de Jesús. Tú no vas a ser sanado, tú ya fuiste sanado. Por eso es que necesitas una obra de fe que demuestre que esto es verdad. Tú no vas a ser enriquecido, tú fuiste enriquecido en el sacrificio de Jesús. Tú necesitas caminar como si esto fuera verdad y te vas a dar cuenta que siempre ha sido verdad. Queremos orar por ti, ¿está bien? ¿Sí? Antes de que yo, desde el primer día que comenzó el encuentro, yo percibí en el ambiente que Dios estaba ensanchando la visión, ensanchando la manera de pensar. Entonces viene un tiempo de ensanchamiento más para esta casa. Pero algo que me pone y percibí el mismo ambiente ahora que estuvimos Dios está empujando al cuerpo de Cristo a unidad. Entonces hoy específicamente quiero hablarles a ustedes, familia de justicia y amor, porque necesitan resistir toda tentación a estar en división. Y la unidad no significa solo estar juntos, la unidad significa una misma mente y un mismo corazón. Porque a veces pensamos, y ha habido mucho errar en eso, que Dios te llamó a ti de manera individual y lo va a hacer a través de ti. Dios llamó a una familia y Dios le ha puesto nombre a esta familia que forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces viene un tiempo de mayor fuerza, porque hay algo que siempre sucede cuando hay unidad: hay manifestación de gloria y de un mayor nivel de bendición. Okay. Esto pasa desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cuando los papás comienzan a unirse, los hijos comienzan a disfrutar, los negocios comienzan a crecer. Esto es lo que viene para su casa: mayor unidad y un desatar de una gloria mayor. Hay cosas
que ustedes han querido buscar, incluso mayor manifestación de milagros, aceleración económica, pero esas van a ser las consecuencias de unidad. Entonces, no importa la edad que tengas, ni si tienes un día en esta casa, tú necesitas incluirte a la visión, sumarte, porque esto se necesita de todos. En el reino funciona de esta manera. Nadie, voltea y busca a alguien igualito a ti. Por favor, búscalo. Connie, busca a alguien como tú. No hay. ¿Sabes por qué no hay? Aunque haya gemelos aquí, hay gemelos aquí. Aún podríamos encontrarles las diferencias, porque Dios siempre te está mandando este mensaje. Necesitas de alguien más. No soltó ni toda la revelación sobre tu vida, ni ha soltado todos los dones, porque Dios siempre te dice: necesitas de alguien más. ¿Ok? Entonces, esto es. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Si pueden comenzar a cerrar filas, que haya filas tomándose de la mano. Y queremos orar por esta casa. Y si había querido el enemigo traer conflicto, división, me sacó la lengua, no me saludó, di ahí en tu lugar: voy a crecer ya. Voy a crecer. No puedes estar en un lugar porque siempre te saluda. Habrá un día que no te vieron, pero tú necesitas concluir que fuiste incluido en algo más grande que tu propia vida. No se trata de uno, se trata de su sueño. Se trata de su sueño. Entonces vamos a orar por ti, pero lo que vamos a hacer es que en este momento le comiences a dar a Dios gracias por la persona que está a tu lado. Gracias por su vida. Comienza a dar gracias por esa vida. Dile: Señor, gracias por quien es, por todo lo que has derramado sobre su vida. Gracias por el honor de conocerle. Gracias porque me permites edificar juntamente con Él. Gracias, mi Dios, porque puedo ver lo que tú ves de esta persona. Gracias porque lo has dado como un hermano, como una hermana. Gracias. Y ahí comienza a dar gracias por la vida de tus pastores. Mi Dios, gracias. Bendecimos la vida de Judith, de Fabricio, papá, de toda su familia, de todo su equipo de liderazgo, de todos los voluntarios, de cada miembro de esta casa. Y gracias, Señor, porque tú estás en ellos. Gracias porque has dado visión para esta casa. Y mi Dios, como un solo hombre, esta casa camina. Declaramos sanidad en lo que necesita ser sanado. Declaramos restauración en lo que estaba cojo o estaba roto, pero declaramos unidad en el nombre de Jesús. Gracias porque haces volver los corazones, y en el nombre de Jesús hay indicaciones claras de tu corazón. Y Dios, yo percibo que aún hay algunos que van a tener que arreglar cuentas entre otros. Pero pide perdón, recibe el perdón, y eso habla de un hijo maduro. Alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, que ya no se mueve en base a lo que siente, sino que su enfoque está en lo que Dios está haciendo. Y Dios está moviendo en este lugar, Dios está moviendo en Vallarta, y Dios está haciendo mucho aquí. Inclúyete. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una palabra específicamente para los que se dedican a negocios. Si tú tienes negocios, Dios te llamó no solo a bendecirte para que tú y tu familia pudieran disfrutar de esto. Dios te llamó a transformar esta nación. Dios no solamente te ha dado un pequeño negocio para que puedan comer tú y tu familia. Dios te ha dado un negocio para que puedas rescatar familias de la pobreza, para que puedas cambiar la manera en la que otros están pensando, para que el mundo pueda voltearte a ver y pueda reconocer que hay un Dios que está sobre ti. Solamente Dios está demandando estas tres cosas de ti: que salgas del contexto donde creciste, que dejes de hacer las cosas a tu manera,
y que te quites esas conexiones que honestamente no te están edificando. Dios no necesita de nadie para llevarte al punto donde Él te quiere llevar. Cuando José quiso usar sus propias habilidades y le dijo al que le interpretó el sueño: cuando estés en el palacio, acuérdate de mí, Dios frenó la influencia. Dios, si tú eres hombre de negocio, no necesita de nadie para llevarte a ese punto. Solo necesita que concluyas correctamente. Dios está levantando en esta casa a personas con esta esencia de Abraham, que van a crecer en negocios, que van a impactar no solamente este puerto, sino que su nombre va a ser conocido en México, no solo por el dinero que tienen, sino por lo que han impactado en las familias. Esto es lo que yo siento. Quiero orar por ustedes, ¿está bien? Si tú te dedicas a negocios, solo ponte de pie. Quiero orar por ti. Muchos, casi todos creo. Ok, cierra tus ojos. Comienza a ser honesto con Dios. Necesitas tomar una obra de fe que demuestre que realmente estás creyendo esta palabra, que va a ser lanzada desde el corazón de Dios. Dios te va a mostrar personas en específico que necesitas cortar la relación. Tal vez porque no están caminando hacia donde tú caminas. Tal vez porque te siguen contaminando la manera de pensar. Tal vez porque te están jalando hacia un punto donde Dios no te quiere llevar. Papá, oramos, mi Dios, por la unción que soltaste sobre Abraham. Oramos, papá, por la unción de profeta que pusiste en negocios a José. Papá, oramos sobre ellos para que solo dependan de ti, de las conexiones que tú estás añadiendo a sus vidas, para que tu favor, mi Dios, sea el encargado de abrir puertas, de añadir conexiones divinas. Papá, hoy oramos también por estrategias, de la misma manera que tú le diste a José. Oramos por estrategias divinas para resolver conflictos en los negocios que sustenten los próximos 30 años, Señor. Si lo creemos, papá, sobre la vida de cada uno de ellos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y yo solo me gustaría orar por aquellas personas que han tenido el deseo de escribir un libro. Si te puedes poner de pie. Ok. Yo te vi a ti. No sé si ya alguien te lo había dicho, pero yo te vi escribiendo. No uno, vendrán varios. Pero tú cargas un lenguaje, Judith, que el cielo te ha confiado. Comienza. Hay diarios que se convertirán en libros, pero traerán inspiración a otras mujeres de las posibilidades del cielo. Literal veo que será uno de ellos. Será un libro que cuando haya mujeres que lo lean, que hayan perdido toda expectativa, traerá un aliento y dirán: si Dios lo hizo con ella, lo hará conmigo. El cielo te ha confiado este mensaje.
cree que es tuyo y ejecútalo. Mi Dios, si tú veía también libros de matemáticas. Si tú te dedicas a la ingeniería o algo así, hay libros que cargas. Veía libros de diseño, no sé si haya decoradores de interiores aquí, pero literalmente tú necesitas ver que este libro no solo va a tocar la esfera cristiana, va a tocar el mundo entero. Entonces levanta tus manos y mi Dios, yo imparto sobre ellos lo que ya soltaste sobre mí y declaro un aceleramiento en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, encuentros fuertes, nuevos con ellos, donde parecerá que ellos traen a alguien que les dicta lo que estarán escribiendo. Papá, pero oro que mientras ellos están escribiendo experiencias contigo, que les rompan sus propias estructuras, estén sucediendo. Papá, oro por el tiempo de edición, oro por los recursos para la publicación, pero declaro que no faltará nada respecto a estos proyectos en el nombre de Jesús. Yo veo que algunos literal les está poniendo como la portada y descansa. Si no tienes el título, posiblemente no es la manera en la que Dios va a comenzar contigo. Él te comenzará a dictar posiblemente el final, las partes centrales, pero al final Él dirigirá la estructura. Comienza a escribir. Dios está contigo. Amén. Te bendecimos. Un aplauso a Dios.